quédate donde estás, porque lo que está sucediendo en Pokrovsk ahora mismo es algo que cada uno de ustedes necesita entender. Esto no es simplemente otra actualización del campo de batalla, es un punto de inflexión, un momento en que la brutalidad de esta guerra ha cruzado una línea que incluso los analistas militares más endurecidos están teniendo dificultades para procesar. Bienvenidos de nuevo, hoy es 18 de febrero de 2026 y voy a llevarlos al corazón de una de las situaciones militares más feroces y perturbadoras que se desarrollan ahora mismo en el este de Ucrania, la ciudad de Pokrovsk, y lo que se dice que las fuerzas rusas han sido ordenadas a hacer allí. Empecemos desde el principio, porque para entender lo que está ocurriendo hoy, tienes que comprender el peso total de lo que esta ciudad representa. Pokrovsk, una ciudad que antes de la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022 era el hogar de aproximadamente 60.000 personas. Una ciudad en funcionamiento, escuelas, familias, mercados, vida normal. 4 años después es casi irreconocible. Reducida a escombros, calle por calle, bloque por bloque, la ciudad ha sido consumida por una de las ofensivas más agotadoras, costosas e implacables de toda la guerra. Rusia comenzó su avance hacia Pokrovsk en serio en junio y julio de 2024. En ese momento, la ciudad estaba a unos 18 kilómetros del frente. Avanzamos rápido hasta hoy, febrero de 2026, y las fuerzas ucranianas están luchando por su supervivencia dentro de la propia ciudad, aferrándose a posiciones en la parte norte de Pokrovsk, mientras las tropas rusas empujan desde múltiples direcciones. ¿Por qué esta ciudad importa tanto? 2 razones. Primera, logística. Pokrovsk se encuentra en la intersección de líneas ferroviarias críticas y rutas de carretera. Es la columna vertebral logística de toda la defensa oriental de Ucrania. Si Rusia controla Pokrovsk, complica enormemente la capacidad de Ucrania para abastecer, reforzar y coordinar sus fuerzas en toda la región de Donetsk. Segunda, impulso. La caída de Pokrovsk enviaría ondas de choque por toda la guerra. Después de Bakhmut en 2023 y Avdiivka en 2024, perder Pokrovsk seguiría el mismo patrón aterrador. Las fuerzas ucranianas aguantando el mayor tiempo posible bajo una presión catastrófica y finalmente teniendo que retroceder. Ese patrón, si continúa, cuenta la historia de Rusia, desgastando las defensas ucranianas una ciudad a la vez. Ahora hablemos del núcleo del informe de hoy, y esta parte es profundamente perturbadora. El Servicio de Inteligencia Militar de Ucrania, conocido como HUR, publicó una comunicación de radio interceptada que ha dejado atónitos a los observadores militares de todo el mundo. En esa grabación, un comandante de campo de la 30ª Brigada Separada de Infantería Motorizada de Rusia, una unidad que opera bajo el Segundo Ejército de Armas Combinadas del Distrito Militar Central de Rusia, emite una orden directa y escalofriante a sus tropas. La orden es simple, brutal y completamente ilegal bajo el derecho internacional humanitario. Cualquiera visto cerca de la carretera, cualquiera que intente moverse por la zona, ya sea soldado o civil, debe ser disparado de inmediato. El lenguaje específico interceptado incluye la instrucción: vigilen la carretera, no dejen pasar a nadie, y si ven personas con bolsas grandes, incluyendo civiles, disparen de inmediato. Deja que eso se asimile por un momento. Esto no es una historia sobre daño colateral. Esto no es una historia sobre la niebla de guerra donde los soldados confunden civiles con combatientes. Esta es una política documentada y ordenada. Un comandante de campo diciéndole explícitamente a sus tropas que ejecuten a cualquiera que se mueva en esa área, sin importar quién sea. Y el HUR fue claro. Dijeron que esta orden interceptada no es un incidente aislado. Es parte de lo que describen como un patrón más amplio, una política deliberada y sistemática de crímenes de guerra llevada a cabo por las fuerzas rusas en el área de Pokrovsk. La interceptación llegó poco después de que surgieran imágenes de drones que mostraban exactamente lo que sucede cuando esas órdenes se ejecutan. El voluntario ucraniano Denis Kristov, conocido por el indicativo Hollandets, publicó imágenes capturadas por un dron ucraniano que documentó múltiples víctimas civiles en y alrededor del área de la estación ferroviaria de Pokrovsk. Las imágenes muestran a una mujer en bicicleta, disparada por la espalda. Un anciano tendido inmóvil en medio de la calle.
otra mujer con lesiones devastadoras en las piernas, un hombre cerca de las vías del tren, y en uno de los momentos más inquietantes de toda la guerra, imágenes de un hombre ucraniano desconocido levantando cuidadosamente, lentamente, a una mujer gravemente herida y cargándola hacia las posiciones ucranianas. Arriesgó su propia vida para salvar a una extraña, bajo fuego de drones, en medio de una zona de guerra. El 7 cuerpo ucraniano de las fuerzas de asalto aéreo confirmó estos eventos. Declararon que un grupo de sabotaje y reconocimiento ruso había infiltrado el centro de Pokrovsk, alcanzó las inmediaciones de la estación ferroviaria y mientras se movía por la ciudad, mató a varios civiles. Se envió un equipo combinado ucraniano de asalto y búsqueda, localizó a los soldados rusos escondidos dentro de uno de los edificios de la estación y los eliminó. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Según los fiscales de la Fiscalía General de Ucrania, este caso documentado de fuerzas rusas atacando deliberadamente a civiles fue el tercer caso registrado de ese tipo en la región de Donetsk en un periodo corto de tiempo. Esto te ayudará a entender lo enorme que se ha vuelto la presión sobre Pokrovsk. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que Rusia había concentrado aproximadamente 170.000 tropas en el área de Pokrovsk para capturar la ciudad. Para poner ese número en contexto, todo el ejército alemán activo tiene aproximadamente 180.000 soldados. El ejército polaco cuenta con alrededor de 200.000. Rusia lanzó el equivalente casi completo del ejército de toda una nación contra una ciudad ucraniana de tamaño medio. El 16 de febrero de 2026, hace apenas 2 días, el 7 Cuerpo de Respuesta Rápida ucraniano confirmó que las fuerzas rusas habían intensificado su ofensiva desde los pueblos al norte de Pokrovsk. El objetivo es el cerco, cortar todas las rutas de entrada y salida de la ciudad y de la ciudad vecina de Mirnorad. El analista militar Emil Kastehelmi, del grupo Blackbird, declaró que las fuerzas ucranianas se aferran a sus últimas posiciones en ambas ciudades, con la brecha en el cerco estimada en apenas unos 5 kilómetros. El día de nuestra transmisión, 18 de febrero de 2026, el Estado Mayor de Ucrania reportó 160 compromisos de combate en todo el frente. 21 de esos asaltos tuvieron lugar solo en el sector de Pokrovsk. En un solo día, Rusia también lanzó 2 ataques con misiles usando 30 misiles, 76 ataques aéreos lanzando 168 bombas planeadoras y desplegó 8.470 drones kamikaze en todo el país. El número de soldados rusos perdidos desde el inicio de la invasión a gran escala ha alcanzado ahora aproximadamente 1.256.080 efectivos, según el Estado Mayor de Ucrania. Los números son casi incomprensibles, pero detrás de cada número hay una persona. Solo en enero de 2025, las fuerzas rusas sufrieron entre 15.000 y 21.000 bajas en la dirección de Pokrovsk. Eso es, en un mes. En una dirección. A principios de 2025, algunos comandantes ucranianos reportaban que las fuerzas rusas sufrían hasta 400 bajas de personal por día en este sector. A lo largo de toda la ofensiva, que comenzó a mediados de 2024, las fuerzas rusas han pagado un precio casi inimaginable. Rusia ha comprometido una fuerza de aproximadamente 165.000 tropas específicamente cerca de Pokrovsk, y sin embargo, después de 18 meses de lucha, incluso el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales evaluó en enero de 2026 que el avance de Rusia en Pokrovsk había sido más lento que la ofensiva aliada durante la batalla del Somme en la Primera Guerra Mundial. El Somme, una de las operaciones militares más sangrientas y agotadoras de la historia humana, y Rusia avanzaba más lentamente. Del lado ucraniano, más de 6.500 militares ucranianos fueron reportados como bajas a finales de 2025. Las fuerzas ucranianas eliminaron un estimado de 1.221 soldados rusos en solo un mes en el área de Pokrovsk, con otros 545 heridos. Hablemos de lo que las fuerzas rusas están tratando realmente de hacer, porque esto importa enormemente para lo que viene después. La estrategia de Rusia en Pokrovsk no es un simple asalto frontal, es una operación metódica de cerco. Las fuerzas rusas han estado empujando desde el norte, desde el sur y desde múltiples flancos simultáneamente, intentando cortar todas las rutas de entrada y salida de la ciudad.
A mediados de febrero de 2026, las dos rutas de suministro clave hacia Pokrovsk ya están bajo constante ataque de drones, haciendo el movimiento por ellas extraordinariamente peligroso. La brecha en el cerco desde el norte es de aproximadamente 5 kilómetros. Si esa brecha se cierra, las fuerzas ucranianas dentro de Pokrovsk podrían encontrarse cortadas. Ese escenario, un cerco masivo, sería catastrófico para Ucrania. El único momento comparable en esta guerra fue el asedio ruso de Mariupol en las primeras etapas de la invasión a gran escala en 2022. Si las tropas ucranianas no pueden retirarse a tiempo y se encuentran rodeadas, podrían enfrentarse a la elección entre rendición masiva o luchar hasta el final. Ucrania ha logrado de manera notable evitar ese resultado durante toda la guerra. Pero la ventana se está estrechando. El Instituto para el Estudio de la Guerra señaló que incluso si Rusia toma con éxito Pokrovsk, sus maltrechas fuerzas probablemente no tendrán las reservas necesarias para explotar rápidamente la brecha. El lento y desgastante avance probablemente continuaría. Pero el daño psicológico y estratégico para Ucrania por perder Pokrovsk sería enorme. Aquí está una de las ironías más oscuras de toda esta situación. El 17 de febrero de 2026, solo un día antes de nuestra transmisión, Ucrania y Rusia celebraron conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos en Ginebra. Representantes de ambos lados se sentaron, bajo facilitación americana, para discutir lo que el secretario del Consejo Nacional de Seguridad de Ucrania, Rustem Umerov, describió como cuestiones prácticas y la mecánica de posibles soluciones. Una segunda sesión estaba programada para el 18 de febrero, hoy, y mientras esos diplomáticos estaban sentados en Ginebra hablando de paz, los comandantes rusos en Pokrovsk estaban ordenando a sus tropas disparar a cualquiera que se moviera. Esa es la realidad de esta guerra en febrero de 2026. Diplomacia en una sala, crímenes de guerra en otra. Ucrania ha sido clara. Zelensky ha declarado que sin una fecha y un marco concretos para un alto al fuego, Rusia hará todo lo posible para bloquear el proceso. La vía diplomática es real, pero también lo son los asesinatos. ¿A dónde va esto desde aquí? La situación en Pokrovsk sigue el mismo arco trágico que Bakhmut y Avdiivka. Las fuerzas ucranianas aguantan, pero la presión es implacable. Algunos analistas militares han argumentado que Ucrania, históricamente, ha retenido estas ciudades durante demasiado tiempo, pagando un precio alto antes de tener que retroceder. Otros argumentan que cada día de resistencia obliga a Rusia a pagar con sangre y da tiempo a Ucrania para construir nuevas líneas defensivas más al oeste. Si Pokrovsk cae, las próximas posiciones defensivas ucranianas importantes se encuentran más al oeste, hacia Dobropilia, hacia la carretera a Dnipro. Los próximos objetivos de Rusia, según los analistas militares, serían Kramatorsk, Sloviansk, Drushkivka y Kostiantynivka, una enorme aglomeración urbana fortísimamente defendida que podría costar a Rusia cientos de miles de bajas más y potencialmente años de combates adicionales. La guerra no ha terminado, la lucha por Pokrovsk no ha terminado, y el coraje de los soldados y civiles ucranianos dentro de esa ciudad, resistiendo bajo condiciones que la mayoría de nosotros no puede imaginar, merece ser visto y comprendido por el mundo. Esa es nuestra cobertura completa para hoy. 18 de febrero de 2026, la batalla por Pokrovsk, las órdenes de matar, las comunicaciones interceptadas, las imágenes de drones, las bajas, las conversaciones de paz que tienen lugar al mismo tiempo que los civiles son disparados en las calles. Esto es la guerra, así es como se ve, y está sucediendo ahora mismo. Si esta cobertura fue valiosa para ti, por favor compártela, dale me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Seguiremos cubriendo esta guerra con la profundidad y honestidad que merece. Mantente informado, mantente comprometido y nos vemos la próxima vez.